Muy buenos días a todos y bienvenidos a Vida Digital, gracias al equipo de Radio Ancon que nos permite llegar a ustedes cada semana y gracias a todas esas empresas e instituciones que nos brindan estos voceros y estas personas que están que están dentro del tema tecnológico y que nos ayuda a aterrizarlo a todo ese público que nos escucha cada semana y que quiere conocer un poquito más a profundidad todo lo que sucede en el entorno digital y cómo les afecta en su vida diaria. Hoy nos acompaña Andrés Gil, que es líder de ciberriesgo para Panamá y la región en Deloitte, que tiene más de 25 años de experiencia en proyectos de tecnología de información, gestión de riesgo, seguridad de la información y riesgo cibernético. Ha asesorado a instituciones financieras en la protección de sus activos de información, gestión de crisis ante incidentes cibernéticos e implementación de soluciones de identidad digital. Es ingeniero de sistemas de información, máster en administración de empresas y profesional certificado CISSP. Andrés nos viene a ayudar el día de hoy a entender un poquito mejor cómo la transformación digital que crea estos nuevos canales que van mucho más allá del teléfono o de la ventanilla nos plantea nuevos retos frente al fraude y cómo podemos enfrentarlos desde las mismas instituciones, ya sea comerciales o del gobierno, desde el usuario final y también yo creo que la parte más importante es la formación del talento que nos protegerá en el futuro. Muy buenos días, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Alex. Un placer, un gusto estar contigo hoy. Empecemos por un poquito de historia y de contexto. ¿Cuáles son los hitos que a tu juicio han marcado la evolución de los canales de atención, desde el cajero automático, la banca en línea, aplicaciones móviles, redes sociales, billeteras, chatbots y algunas cosas que ya ni siquiera están con nosotros, como por ejemplo el fax o el telex? ¿Cómo han afectado, cómo han complicado o cómo han potenciado esos flujos transaccionales? Bueno, lo primero importante es, si pensamos en canales digitales de atención, bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza son los bancos, pero esos canales digitales de atención también son aplicables a otras industrias, a otros sectores, por ejemplo, el comercio electrónico, que también se potenció mucho desde la pandemia para acá en nuestra región, ¿no? Pero bueno, como vos decías, pasamos de que todo lo teníamos que hacer yendo al lugar físico, ya sea el banco, el supermercado, hay que ir y operar ahí, comprar, pagar. Eso fue evolucionando desde lo más básico que fue en la banca telefónica o los cajeros automáticos, a componentes cada vez más sofisticados, donde, bueno, hay un factor común que se potencia desde la pandemia para acá y que son todo lo que tiene que ver con soluciones móviles, tanto digamos, transaccionar, para poder hacer una operación, como para pagar o para mover dinero, que es un poco donde pasa a ser nuestro móvil, nuestro celular, pasa a ser una herramienta clave en la seguridad. Pero esa evolución fue llevando un poco lo que nosotros vemos en ciberseguridad como el foco en la protección en un momento del banco, del supermercado, digamos, del sitio, por decirlo de alguna manera, o la web que comerciaba, con la cual comerciábamos, a decir, bueno, pero parte de esa seguridad también la hace la persona, si es un comercio más B2C, business to consumer, o mismo la empresa, desde su dispositivo. Entonces, los dispositivos, la forma de interactuar pasó a ser un elemento clave. Entonces pasamos de algo donde la interacción era física, había que ir, a algo donde la interacción prácticamente es totalmente virtual y donde la seguridad, por un lado, tomando el ejemplo de los bancos, es obviamente la seguridad o la ciberseguridad del banco, pero dependemos mucho de la seguridad o la ciberseguridad de cada uno de nosotros como usuarios o mismo de las empresas que operan con el banco. Entonces, ¿qué es la seguridad hoy? ¿Es solamente proteger al banco de que no lo hackeen o que no tenga una denegación de servicio y no opere sus canales digitales? ¿O para tener un entorno seguro tengo que avanzar en proteger justamente a los nodos, que esos nodos somos nosotros, los que operamos con el banco, ya sea en formato personas o en formato empresa? Entonces, la evolución se da un poco en ese cambio de foco, que no solamente nos alcanza con proteger y armar una coraza alrededor de nuestra empresa, sino que tenemos que ver cómo generamos un entorno seguro de operación con nuestros clientes, ya sean personas o empresas.
muy de acuerdo con que es aplicable a todo lo que tiene que ver con transacciones, no solamente los bancos. Sin embargo, obviamente cuando se trata de bancos, como hay una concentración de estos activos financieros, pues se hace más atractivo y el daño se hace mucho más grande. Sin embargo, en un principio, la complejidad de los sistemas jugaba en contra de los atacantes. Por ejemplo, cuando se empezó a implementar temas como la tinta magnética en los cheques, los chips en las tarjetas, etcétera. ¿En qué momento sientes tú que la complejidad de la arquitectura de estos canales digitales empieza a jugar a favor de los atacantes que aprovechan esas áreas donde de pronto el usuario o a veces el mismo operador tiene una deficiencia en cuanto a la parte de prevención de fraude? Bueno, el primer momento clave es cuando el banco, o esto aplica a cualquier negocio que haga comercio electrónico, empieza a transferir parte del proceso o de la experiencia, como se usa hoy el término experiencia del usuario, lo transfiere de que algo que ocurría en un entorno controlado, que era la agencia, la sucursal física, pasa a un entorno virtual donde, y para hacer esa interacción dependemos de un elemento crítico que es el dispositivo con el cual yo opero. Ese dispositivo es la computadora, por ejemplo, con la que yo estoy hablando ahora con vos, o es mi móvil, si es que opero a través de algún servicio móvil. Entonces, primer momento crítico es cuando parte del proceso de atención digamos, de concretar una transacción, que puede ser una transferencia, un pago, etcétera, se sale del entorno controlado y va a dispositivos no controlados, ¿no? Entonces ahí es donde se produce la primera disrupción, porque bueno, obviamente eso fue en etapas. Primero fue la banca en línea, donde se operaba a través de una web, y después fue la banca móvil, que iba penetrando muy, muy lentamente, y después obviamente con la masividad, llamémosle, del iPhone y del Android potenciados para acá, es donde, y obviamente ancho de banda, una serie de aspectos que potencian. Entonces, el hecho de tener disgregado que parte del proceso lo ejecuta el propio cliente en su computadora, en su dispositivo, ese es el cambio principal. Después hay otros componentes ya más de arquitectura, ¿no? Antes el banco tenía un canal digital y te atendía. Hoy ese canal digital quizás está enlazado con un socio de negocios para vender un producto, con un seguro, etcétera. Como que la forma de completar una transacción a veces no solamente depende, por ejemplo, en este caso del banco, sino que hay otras terceras partes involucradas en ese flujo transaccional. Entonces, para poder asegurar el total de una transacción, muchas veces no alcanza con asegurar lo que tiene el banco, sino que hay que asegurar terceros que están involucrados y obviamente asegurar el dispositivo con el cual interactúa el cliente. O sea que pasó a ser digamos, de algo, bueno, más complejo para el atacante a que el atacante o el ciberatacante o el que quiere cometer un fraude pueda tener varios puntos de trabajo, por decirlo de alguna manera, donde afectar la seguridad y a partir de ahí generar un fraude. Y que esto también es muy importante. No existe el fraude salvo un engaño del mundo físico como puede pasar en cualquier aspecto previo a la informática inclusive, pero no existe el fraude en los canales digitales si previamente no hubo algún compromiso de seguridad. Y eso es algo, digamos que a veces nos perdemos de vista que se produce un fraude, pero el fraude se originó en algún elemento de seguridad comprometido. Entonces, eso también nos da la pauta de que si podemos evitar esos compromisos o reducirlos o mitigarlos, vamos a trabajar de una mejor manera en la prevención o la mitigación del fraude, ¿no? Ahora, tú mencionas algo súper importante que es el tema de las diferentes puertas de entrada, que puede ser por vulnerabilidades en la infraestructura, puede ser por compromiso del dispositivo del cliente, como ha sucedido mucho recientemente en Brasil, recuerdo un par de casos, por temas de robo de identidad que pasa en todos lados. O también puede suceder por algo que tú mencionaste, fallas en la cadena de suministro, ya que la institución, ya sea gubernamental, bancaria, financiera o lo que fuera, depende de terceros que proveen servicios. Hemos visto casos como el de CrowdStrike, que no fue un ataque per se, realmente fue una metida de pata de Sí. dimensiones colosales
la metida de pata informática más grande de los últimos tiempos. Sin embargo, la próxima vez podría no ser una metida de pata, sino un ataque más específico, más dirigido, especialmente cuando se habla, por ejemplo, de amenazas de Estado, a nivel de estados. Sí. En ese sentido, ¿qué se está viendo más en cuanto a ya sea intentos fallidos o intentos que han tenido éxito de lo que se pueda compartir públicamente? ¿Qué hay más? ¿Vulnerabilidades de infraestructura, compromisos, robo de identidad? ¿O existe también una cantidad de fallos o de fraudes dados por la cadena de suministro? Bueno, muy buena pregunta. Lo que es muy masivo a volúmenes de millones es es el ataque a dispositivos y a lo que sería el robo de identidad digital de una persona que después puede derivar en un fraude o no, dependiendo de el alcance de ese compromiso de la identidad de la persona. Entonces, hoy te diría que por volumen pero la escala es infinita, ¿no? Porque, digamos, banco hay uno y clientes tienen millones, entonces la probabilidad de que algún cliente, ya sea persona o empresas, ¿no? Porque eso a veces pensamos que los vulnerables somos las personas, y diría que el segmento más vulnerable dentro de la banca son las pymes, digamos, ¿no? Porque operan en redes informáticas de donde el responsable financiero, por ejemplo, hace las transferencias y es una computadora que a lo mejor no está tan bien protegida como quizás tenemos protegido nuestro móvil nosotros, ¿no? O es más fácil de vulnerar. Entonces, te diría que lo que se ve por volumen, por cantidad, es el compromiso de la identidad digital de los dispositivos de los clientes, ya sean personas o empresas, ya sean móviles o redes informáticas, particularmente segmento pymes, que es hoy, diría, el principal target de los ciberatacantes. ¿Por qué una pyme? Porque normalmente una pyme quizás mueve o hace transferencias por montos más importantes que una persona, y la seguridad a nivel, por distintas razones técnicas, romper la seguridad quizás de una red informática de una pyme es más sencilla que hackearte tu celular. Entonces, o tu móvil. Entonces es como, es ese mundo, ¿no? Después normalmente ese mundo tiene que ver con un fraude que compromete tanto al cliente como, más que nada al cliente, no tanto al banco. Después lo que le sigue sí, es el vulnerabilidades en la infraestructura, que pueden ser las aplicaciones, la infraestructura tecnológica del banco, pero orientadas específicamente a cometer fraude. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Cuando yo genero una transferencia, imagínate que si al momento de generar una transferencia yo puedo modificar que extraigo de mi cuenta $100, puedo modificar eso y que en realidad transfiera 1 millón de dólares, pero en realidad lo que salió de mi cuenta eran 100. Puede cambiar el monto de la transferencia. Y vos decís, "No, pero eso no puede ser, tiene que estar controlado". Claro, justamente, pero a veces hay vulnerabilidades de seguridad en la forma en que están desarrolladas las aplicaciones o los servicios financieros que se pueden explotar. Por supuesto que no tan sencillo, pero es un ámbito donde con el ciberatacante especializado en fraude pueden ir a directamente atacar una aplicación o una infraestructura, normalmente para hacer un mix entre una vulnerabilidad de seguridad, explotarla por el lado del efecto de un fraude. Y después lo otro que vos decías, eh, hoy más que nada se está identificando que existen lo que se llaman proveedores sistémicos, ¿no? Quizás vos lo decías en el ejemplo de CrowdStrike, ¿no? Hay ciertos proveedores de tecnología o a veces son de redes financieras, el ejemplo puede ser Swift, em, que son sistémicos, que una falla en su seguridad puede afectar, en el caso de CrowdStrike, como no fue una falla de seguridad, fue una falla más operativa, pero afectó en ese momento a más de 10 millones de dispositivos de una manera inmediata prácticamente, y más todo lo demás que se pudo resolver porque CrowdStrike lo manejó muy bien la resolución del incidente. Entonces, empiezan a aparecer estos proveedores sistémicos que, como vos decías, pueden ser objeto de un ciberataque, tanto de las bandas más de crimen organizado orientado al fraude, al robo monetario, como de los ataques Estado a Estado.
afortunadamente nosotros en América Latina, Panamá y en América Latina en general, sacando quizás Brasil, estamos medio un poco fuera del radar de lo que es la guerra Estado a Estado, por lo menos en cuanto a mega incidentes, no en cuanto al espionaje, porque, digamos, el ejemplo es Brasil, que en algún momento se divulgó que hacían espionaje, pero es como que es menos común que el target de estos proveedores sistémicos que tenemos en nuestros países o de alguna solución tecnológica sistémica venga de un ataque Estado a Estado. Pero bueno, eso como que todavía no le pega tanto al tema de fraude o es como que está un poquito no tan vinculado. Es mucho más lo que pasa en fraude por robo de identidad y escalamiento por vulnerabilidades de seguridad en las máquinas o los dispositivos de los clientes. Después más lo que pasa a nivel del banco y muy, muy poco lo que es por el momento proveedores sistémicos. Pero bueno, sabemos que si vos tenés un país, por ejemplo, que depende de una o dos empresas que dan ciertos servicios y existe una vulnerabilidad como infraestructura crítica, por ejemplo, de sistemas financieros, y eso depende de una o dos organizaciones que soporten eso, ¿no? No, y es curioso que mencionas infraestructura crítica porque ya hemos visto, incluso en programas anteriores aquí en Vida Digital, que cuando se habla de infraestructura crítica generalmente se piensa en el sector energía, el sector transporte, salud, pero el tema financiero a veces no entra dentro de todo esto, quizás porque lo damos por sentado y resulta ser que puede tener un impacto grandísimo. No sé si recordarás el caso de Corea del Sur, que estuvo un par de días sin una aplicación que es similar al WhatsApp y similar, por ejemplo, a lo que aquí usamos como Yapi, pero que la Claro. gente usa para envío y recepción tanto de dinero como de pago de servicios, de tantas cosas, al punto de que Caos. el mismo gobierno tuvo que venir y decir, esto no puede, esto no debe pasar de nuevo. Exactamente. Yo creo que es importante porque lo que vos decís es muy cierto. Todo el mundo piensa en infraestructuras críticas, cuestiones justamente como físicas, de energía, mismo sí, el agua, eh, pero el sistema financiero, el ejemplo que vos decías de Yapi, donde, bueno, hoy en Panamá vos recorres cualquier pueblo, ciudad de Panamá en el interior y te vas a encontrar con un cartelito de aceptar Yapi. Muchas cosas que hoy las damos por sentado dependen de Yapi. Y Yapi, si se quiere, es un producto de Banco General, un banco privado, o sea, ni siquiera es una. Pero se transformó quizás en un mecanismo muy importante de facto para los pagos en Panamá. Entonces, y a veces dependemos de cosas que sí, obviamente el Banco General, que lo conozco muy de cerca porque trabajamos mucho, le toma muy en serio la seguridad, pero bueno no todo digamos, todo es posible de evitar, ¿no? Entonces, bueno, quizás hoy, y sí ahí sí vemos un déficit bastante grande regulatorio en Latinoamérica en avanzar sobre lo que son las infraestructuras críticas y las exigencias de capacidades de seguridad o de ciberseguridad que tienen que tener. Voy Europa, Estados Unidos, bueno, otras geografías, Asia también, lo tienen muy presente y las infraestructuras críticas están muy bien clasificadas, cuál es una infraestructura crítica, cuál no. Obviamente la banca es una infraestructura crítica, muy crítica, pero bueno, sabemos que en algún momento eso va a decantar en nuestra región y se va a incluir y obviamente también para eso los estados en Latinoamérica tienen que tener la capacidad no solamente de lanzar una norma o una regulación, sino de poder supervisarla. Y creo que también ahí está un poco la debilidad que normalmente se encuentra, a pesar de muchos esfuerzos que puede estar haciendo, por ejemplo, la AIG en Panamá u otros organismos similares en Latinoamérica. Es como que las capacidades para atacar ese problema o esa cuestión de ciberseguridad son menores, se depende mucho todavía de la iniciativa privada. Es que casualmente a ese tema iba, como mencionabas, las diferentes regulaciones. Siento que la preparación institucional se debe basar en dos cosas. Gobernanza, que es qué yo hago para hacer las cosas bien, y cumplimiento, que es qué es lo que tengo que hacer para que las cosas se hagan bien de acuerdo a lo que dice la normativa. Existe Basilea 3, ISO 27001, PCI DSS, algunas regulaciones regionales o de país
que se dan para ciertos casos en temas de fintech, de open banking. ¿Creen ustedes que eso es suficiente o hay ajustes que se necesitan hacer para poder cubrir estos nuevos vectores desde el punto de cumplimiento? Mira, justo antes de esta charla, estaba hablando con un CISO, un gerente de seguridad de una empresa importante, un cliente, y me decía, bueno, para la seguridad de compliance estamos bien, pero para la seguridad real estoy preocupado. O sea, ahora, ejemplo, vos decías, en Asia, en muchos países es obligatorio para un banco estar certificado 27001. ¿Eso es garantía de que al banco no le va a pasar nada? No, pero ya te pone en un estadio, es como decir, bueno, yo juego ya en una cierta base, que no cualquier empresa se certifica 27001, no es un proyecto de un fin de semana. Entonces, yo creo que el compliance, y por algo la industria financiera que es tan atacada tiene niveles de seguridad más altos que otras industrias que no están para nada reguladas y donde de repente cada tanto hay un mega incidente. Quizás no tiene la afectación financiera, pero tiene otro tipo de afectación. Entonces, nosotros siempre vemos, uno de los principales motores de, eh, de invertir en seguridad es la regulación, y obviamente que esa regulación sea auditada, que haya algún tipo de penalidad si no cumple una regulación. Entonces, eh, creo que por ese lado, siempre es positivo. Después, obviamente, hay cuestiones que los reguladores hoy, en general, vienen demorados respecto de la evolución tecnológica. Entonces tenemos que saber que una regulación hoy, normalmente si emite una regulación hoy, ya estaba atrasada, ya está digamos, desfasada en la realidad, porque mañana aparece una vulnerabilidad o un cambio tecnológico, más hoy en el mundo de inteligencia artificial, donde se aceleran los cambios. Lo sabemos, pero la regulación por lo menos nos da una pauta, que serían, nosotros le llamamos requisitos mínimos, por ejemplo, en el caso de seguridad, de ciberseguridad. Pero es muy importante. Por eso, el hecho de que en muchos de nuestros países en Latinoamérica no haya regulación sobre ciberseguridad en infraestructuras críticas es un problema. Porque si hubiera una regulación, no quiere decir que estábamos a salvo de todo, pero levantaríamos el nivel de seguridad, y no serían solo los bancos u otro tipo de empresas reguladas los que estarían en un nivel de madurez aceptable, ¿no? No, y lo triste es que en los países donde sí hay la regulación, entonces tenemos figuras como el Delayed Prosecution Agreement, que hace que sea casi que por gusto, si no, pregúntale a VS. Pero ese es como para otro programa. Sí. Entonces, en eso yo siento que coincido contigo porque si yo tuviera $1 por cada institución financiera con la que he conversado y que me dice lo que tú mencionas de que yo cumplo con la norma, pero no duermo tranquilo, me alcanzaría como para invitarte la hamburguesa en el casco y me sobra para el vale parking y la Claro, apuesta. claro. Sí, En sí, ese sí. sentido, la gobernanza interna, ¿qué capacidades técnicas y organizativas deben fortalecerse primero en las instituciones, ya sea prevención, detección, respuesta, gestión de crisis? Y esto incluye relaciones públicas, transparencia y demás. ¿Cuáles son las capacidades que tú sientes que más tenemos que reforzar en nuestra región para no solo caer en, bueno, yo cumplo y ya pues, sino realmente salir al paso de estas amenazas de fraude y de prevenirlas de mejor manera? Mira, hoy hay un concepto que viene de Basilea y que hoy se está hablando en varios ámbitos, que es, inclusive en Panamá, con varias de las instituciones principales, que es el concepto de resiliencia organizacional, de cómo preparar a una organización para enfrentar distintos escenarios, y particularmente de la resiliencia organizacional en materia de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo preparamos a una organización para poder enfrentar un escenario de una disrupción o de un ciberataque masivo generado por un ciberataque, digamos, un atacante que generalmente es una disrupción, que puede ser un fraude, pero a veces puede incluir otros componentes? Entonces, ese concepto de resiliencia organizacional parte de un supuesto, que vos no podés evitar tener algún tipo de incidente. Si uno dice, bueno, si vas a tener un incidente, me preparo, o sea, podría tratar de evitar.
hacer todo lo posible para no tener el incidente, pero hoy, como te decían esos bancos, no duermo tranquilo. O sea, algo me puede llegar a pasar que no haya podido contemplar, porque, digamos, afuera en Internet hay un montón de gente que sabe cómo hacer cosas malas digamos, entonces, esa resiliencia organizacional es cómo preparo la organización para enfrentar distintos escenarios, particularmente un escenario que tiene más frecuencia hoy, que es un ciberataque. Entonces, yo creo que lo que debería trabajar mucho hoy toda organización, pero en particular las que están más expuestas, estas infraestructuras críticas o servicios críticos, es trabajar en esa resiliencia organizacional, en esa capacidad de no proteger todo, porque a veces es imposible, pero estar preparado para detectar y responder lo más rápido posible ante un evento crítico. Y eso no es solamente una cuestión técnica, es, como vos decías, a nivel relaciones públicas, a nivel compliance, a nivel cómo trabajamos le damos a los clientes los servicios críticos a pesar de sufrir un ciberataque, de qué manera minimizo el impacto de un ciberataque, ya sea a nivel de fraude o a nivel de disponibilidad. Entonces, esa parte creo que es un poco que el cambio de chip mental de decir, solo pongo los ojos en la protección y lo tengo que poner ahora en este concepto de resiliencia, que no es solamente ejecutar un plan de recuperación, sino de tener a la organización preparada para enfrentar situaciones críticas, particularmente a los líderes que tienen que tomar decisiones y gestionar la crisis, ¿no? No, definitivamente esta conversación da para mucho más, así que te voy a invitar cuando tengas la oportunidad para que vuelvas acá y conversemos sobre algunas cosas que se me han quedado como quien dice en el tintero. Está el uso defensivo y ofensivo de la inteligencia artificial, la responsabilidad compartida entre proveedores, instituciones, gobierno, etcétera, el rol de la academia en preparar al personal que va a estar ocupando los puestos que tienen que lidiar con esto y en la educación posterior, llámese posgrados, diplomados, etcétera, de los que están en este momento tomando las decisiones en cuanto a ciberseguridad. Y también otro tema que no sé si también nos dé tiempo en una segunda, quizás una tercera ocasión, es hablar del tema de los seguros cibernéticos, su madurez en la región y Un los temón, criterios de suscripción. un temón es eso, ¿no? Sí, Realmente, sí, sí. De pronto da para otro programa más. Pero sí quiero totalmente, darte las sí. gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Realmente el tiempo es lo que se nos hace escaso, así que vamos a tener que seguir esta conversación posteriormente. Quiero darte las gracias a ti y al equipo de Deloitte y también al equipo de Radio Ancon que nos deja llegar a través de su emisora y de sus redes sociales a todos ustedes que nos escuchan. Espero que les haya gustado esta conversación donde hemos tratado de profundizar, pero también de aterrizar muchos de los conceptos que tienen que ver con la prevención de fraude, sobre todo hoy en día que hay tanto potencial en el uso de la tecnología, tanto para la prevención como para el daño. Y entonces tenemos que estar preparados no solo para prevenir el daño, sino tener la resiliencia necesaria para podernos recuperar lo antes posible con los servicios funcionando. Nuevamente, gracias Andrés por estar con nosotros. Nos vemos próximamente aquí en Vida Digital. Encantado. Gracias a vos, Alex, por la invitación.